el otro día terminamos con las clases de palabras, los cambios semánticos que había, por qué se producían los cambios semánticos. Recordad que en teoría es algo que se pregunta, pero que me refiero que es algo que te da en el examen, pero en realidad ¿cómo te lo pueden preguntar? ¿Tú cómo sabes el proceso que se ha producido en la palabra snob para llegar de donde se ha llegado a donde la tenemos ahora? Entonces, en teoría, eso se puede preguntar, pero al final no pregunta nada nunca por cambios de semántica, por cambios de significado de palabras. Por lo que sí que preguntan es por algo que os voy a explicar ahora, que esto sí que cada año hay como mínimo una pregunta, que son campos léxicos, campos semánticos y sobre todo familias de palabras. Mirad, esto es muy fácil, voy a empezar por lo más fácil, por las familias léxicas o familias de palabras. Las familias léxicas o familias de palabras son aquellos grupos de palabras que comparten el mismo lexema. Esto es prácticamente lo primero que hacen los niños cuando empiezan a hacer semántica, sin saber que están haciendo semántica. Lo que hacen es eso, les dan una palabra y a partir de esa palabra tienen que hacer todas las palabras que se les ocurran que tengan la misma raíz. Por ejemplo, a partir de flor tienen que hacer palabras pues como florecer, florecido, florecita, floración, lo que sea. Esas palabras que comparten el mismo lexema son palabras que pertenecen a la misma familia léxica o a la misma familia de palabras. En este caso, nos da igual que las palabras pertenezcan a diferentes categorías gramaticales. Cuando hablamos de familias léxicas, si yo tengo, por ejemplo, flor, floreado y florecer, tengo tres palabras que pertenecen a tres categorías gramaticales diferentes. Flor es un sustantivo, floreado es un adjetivo y florecer es un verbo. Pero da lo mismo, florecientemente, que sería un adverbio, da lo mismo. Si son familias léxicas, lo único que miramos es que tengan el mismo lexema. Si pertenecen o no a categorías gramaticales diferentes, nos da igual. Eso es diferente de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del campo semántico. Cuando nosotros tenemos un campo semántico, lo que tenemos son palabras de la misma categoría gramatical, aquí sí que tiene que pertenecer a la misma categoría gramatical, que comparten un significado común o que tienen algo que ver con el significado de una palabra dada. Pero repito, tienen que ser palabras que pertenezcan a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, el campo semántico de la palabra avión. El campo semántico de la palabra avión estaría formado por palabras que están relacionadas desde el punto de vista del significado con el avión. Y ahí tendríamos torre de control, azafata, aeropuerto, aterrizaje, copiloto, etc. Pero no podríamos tener aterrizar, ni podríamos tener, despegar, porque no pertenecería a la misma categoría gramatical, sino que serían verbos. Ahí necesitamos la misma categoría gramatical. Y en el caso, empezado por el caso, pero da lo mismo, en el caso del campo léxico, nos encontraríamos con el conjunto de palabras que tienen un elemento léxico común. Por ejemplo, en el caso de la música, si habláramos de música, nos encontraríamos con que director, compositor, intérprete, violinista compartirían ese campo léxico de la música. Si os preguntan, no os van a preguntar por el campo léxico, porque aquí os tendrían que preguntar por sustantivos, adjetivos, verbos, etc. Os van a preguntar lo que preguntan siempre, campo semántico o familia léxica. Repito, tan fácil como lo que os he dicho. Familia léxica, el conjunto de palabras que conservan el mismo lexema, y después el campo semántico, conjunto de palabras de la misma categoría gramatical que se refieren a una cuestión en concreto, que comparten algún rasgo del significado. Ya está. Eso os lo tenéis que aprender porque eso sí que lo preguntan. Va. Léxico español. El origen del léxico español. No solamente, ahora vamos a hablar no solamente del origen del léxico español, sino que vamos a hablar de cómo el léxico español introduce palabras nuevas y después os voy a recordar cómo, a partir de palabras que ya tenemos, el léxico español crea nuevas palabras. Este apartado de aquí, derivación, composición, parasíntesis, acrónimos, siglas y otros procedimientos como acortamientos y onomatopeyas, todo esto lo vimos nosotros en el tema de morfología. De lo que nos vamos a ocupar ahora es de esto que tenemos aquí, que es el origen del español, de dónde vienen las palabras que utilizamos y cómo introducimos palabras en castellano que vienen de otros idiomas.
No hablo de cómo creamos palabras a partir de palabras que ya tenemos. ¿Sí? Si yo tengo, yo qué sé, canal, de canal, yo creo canalillo, para el escote, ¿sí? Pero ahí estaríamos en creación de nuevas palabras a partir de palabras que ya existen en castellano. Y repito, de esto, aunque hagamos un repaso rápido ahora, esto pensad que lo tenéis en el apartado de morfología, porque se refiere a procedimientos morfológicos. Aquí no, aquí estamos hablando de introducir palabras nuevas en el castellano de otras lenguas. ¿De dónde viene el léxico español? El léxico español, y esto supongo que lo sabéis, el léxico español viene del latín. Vosotros sabéis que cuando se produce la romanización, los romanos traen su lengua, imponen su lengua a los territorios romanizados, y entonces el latín pues, se habla en buena parte de Europa, llega pues, casi hasta Viena, hasta lo que hoy en día sería Viena, eran territorios romanos, y después también buena parte del norte de África. Si alguna vez vais a Túnez, por ejemplo, o Jordania, hay ciudades romanas, aquellas zonas que estaban romanizadas, y hablaban latín. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente en el siglo V, en el año 476, esas lenguas esa lengua empieza a diferenciarse por territorios. Por diferentes razones que no os voy a explicar porque no las han preguntado nunca, el latín que se habla en diferentes territorios va a evolucionar primero en forma de dialecto, de manera que el que habla latín en Tarragona se entiende con el que habla latín en Lisboa, aunque hablen dos tipos de latín diferentes, igual que hoy en día una persona que habla el castellano de Madrid se entiende con una persona que habla el castellano de Colombia, aunque sean dos dialectos diferentes, pero va a llegar un momento en el siglo V, es decir, tiene que pasar en el siglo X, tienen que pasar por lo tanto más de 500 años, llega un momento en el que esas personas que antes se entendían con el latín ya no se entienden. Ese es el paso de dialecto a lengua. Un dialecto no es una lengua inferior. Dos personas hablan dialectos diferentes cuando, hablando la misma lengua, se entienden. Pensad en catalán, el catalán que se habla aquí y el catalán que se habla en Barcelona. Vosotros entendéis a uno de Barcelona. El de Barcelona también os entiende a vosotros. Lo que pasa es que el de Barcelona, el Sicosta, el mallorquí de Cecillas, y dices, yo qué sé, checar, en lloc de llevar, y uy, qué difícil. Y resulta que tú, aquí, sí que entiendes lo de un got d'aigua, vale, un got d'aigua, y ellos no entienden un tesó d'aigua, pero bueno. En cualquier caso, son dialectos, pero como os decía, en el siglo X llega un momento en que esos territorios que antes se entendían con el latín ya no se entienden. Es el momento en el que han nacido las diferentes lenguas románicas y más o menos son todas de la misma época. Se cifra que en torno al siglo X ya existe un proto-catalán, un proto-castellano, un proto-gallego, que después será gallego-portugués, y existen también otras lenguas que desaparecen, como por ejemplo el asturleonés. Queda algún rastro en el bable, pero esas lenguas han desaparecido por la influencia del castellano, por la fuerza del castellano, que expulsa esos dialectos que no nos va a dejar convertirse en lenguas. Pero repito, en el siglo X el castellano ya existe como lengua diferenciada del latín, aunque el latín sigue siendo la lengua madre. Entonces, si el latín es la lengua madre, la inmensa mayoría de las palabras españolas vienen del latín. Y en castellano, ¿qué se considera que es una palabra patrimonial? En castellano se considera, esto lo han preguntado, esto, palabra patrimonial y cultismo, lo han preguntado algún año, y algún año hasta semicultismo, pero esto lo han preguntado algún año, más de uno. ¿Qué es una palabra patrimonial? Una palabra patrimonial es una palabra que desde siempre ha existido en castellano y que viene del latín, y que hemos arrastrado esa palabra y que por tanto ha ido evolucionando a medida que ha evolucionado la lengua castellana. El otro día hablamos de vino, ¿os acordáis? Vino de venir y vino de beber, que eran palabras homónimas, no eran palabras, ¿os acordáis? No eran palabras polisémicas, eran palabras homónimas. El vino de beber, ¿sí?, viene del latín vinum, y el vino del verbo venir viene del latín venit. Por una serie de cambios semánticos que se van produciendo,
esas dos palabras acaban dando la misma, que es vino. Pero las dos palabras son palabras patrimoniales, porque están desde siempre en el castellano, porque vienen del latín y han ido sufriendo la evolución propia de la lengua con el paso de los siglos. Sí, no os lo explicaré, pero esa es la razón, por ejemplo, de la que muchos verbos, la razón por la cual muchos verbos diptongan en castellano, porque el latín venía de una E larga o de una O larga, por ejemplo, holgare, ¿sí? Venía de una O latina larga y esa O luego diptonga en cuelgo. Esa es la razón. No lo explico porque si me meto allí sí que me meto no en un jardín, sí que me meto en algo que no han preguntado nunca. Pero en cualquier caso, esas serían las palabras patrimoniales. ¿Qué son los cultismos y los semicultismos? Mirad, los cultismos serían palabras que conservan una forma muy próxima a la del latín. ¿Por qué? Porque en lugar de evolucionar con la lengua, se han cogido del latín en algún siglo posterior a su evolución natural. En lugar de venir con el latín desde el siglo V, en el siglo VIII o en el siglo X o en el siglo VII se ha necesitado una palabra determinada y se ha tomado directamente del latín, y esa palabra no ha sufrido la evolución que habría sufrido si viniera del latín de su manera natural. Los semicultismos, ¿qué serían? Serían palabras que están a medio camino entre la palabra patrimonial y el cultismo, que han sufrido algún tipo de evolución, pero que no han sufrido una evolución completa. Por ejemplo, fijaos, de la palabra milagro, que viene del latín miraculum, ¿sí? El adjetivo no es, mejor dicho, para el adjetivo tenemos milagroso, ¿sí? Pero tenemos después, fijaos, ha sufrido una evolución, perdonad, me rehago, ha sufrido una evolución fonética de miraculum, tenemos milagro, ¿sí? Pero esa palabra, si hubiera venido del latín en el siglo V, habría evolucionado más y habría dado otra palabra diferente, una palabra probablemente más corta que milagro. ¿Va? No podemos distinguir hoy en día lo que son cultismos y semicultismos. En fin, tendríamos que saber mucha gramática histórica para poderlos distinguir. Pero veis que claramente hay palabras que evolucionan y palabras que no evolucionan. Las que no evolucionan serían los cultismos o esas palabras que tomamos en un momento determinado de la lengua, mientras que las palabras que evolucionan, que vienen con el latín de toda la vida y que han sufrido cambios fonéticos, son las palabras patrimoniales. En algunos casos, fijaos, por ejemplo, en el caso que tenéis aquí, mirad, del latín tenemos la palabra aurícula. Aurícula. En castellano da aurícula y da oreja. ¿Por qué? Sí, fijaos, esta es la forma como los latinos decían, como los romanos, los que hablaban latín, decían oreja. Los auriculares es lo que te pones en las orejas, ¿sí? El pabellón auditivo y todo eso, veis que tiene la misma raíz, Pero auriculares, después, fijaos que es un cultismo. Cuando inventan esto y no saben qué nombre ponerle, podían haberle puesto el nombre en inglés y sin embargo, en lugar de poner el nombre en inglés, se van a la palabra latina y la introducen en castellano en el siglo XX. Eso sería un cultismo. Pero a lo que yo iba, fijaos que la palabra latina aurícula en castellano da aurícula y da después oreja. La palabra oreja es la palabra patrimonial, porque es la palabra que ha evolucionado con la lengua, mientras que aurícula no ha evolucionado con la lengua. En este caso, tenemos el doblete. Cuando tenemos la palabra patrimonial, es decir, la palabra que ha evolucionado del latín, y la palabra que no ha evolucionado, ahí tenemos un doblete. Hay muchísimos en castellano, más de los que os pensáis. Por ejemplo, en latín, una cátedra, ¿sí?, era una silla. De ahí viene en catalán pedida. Pero en castellano, ¿qué tenemos? Cátedra y tenemos cadera. Cadera sería la palabra evolucionada, es decir, la palabra patrimonial. Cátedra sería el cultismo. Derecho y directo. Derecho viene del latín directum, que ha sufrido una evolución, por tanto, palabra patrimonial. ¿Cuál es el cultismo? Directo. Sí.
hay muchísimas palabras que tienen el doblete en castellano, que tienen tanto la palabra patrimonial como la palabra culta. ¿De acuerdo? Repito, palabra patrimonial, la que viene del latín, la que evoluciona. Cultismo, la palabra que no viene del, que aunque venga del latín, perdonad, que aunque venga del latín, no viene desde el principio, no viene desde el siglo IV, desde el siglo V, desde el siglo III, sino que en un momento dado la necesitamos, vamos al latín y la cogemos. La palabra vídeo, cuando se inventó el aparatito de vídeo, le podían haber llamado cualquier cosa. Sin embargo, ¿a qué se fueron? A la primera persona del singular del verbo ver en latín, que es vídeo, que literalmente significa veo, se fueron allí y le tomaron el nombre. Cuando ahora se habla de la eutanasia, ¿qué se hace? Se va a un cultismo, en este caso de origen griego, pero el que ha llegado a nosotros a través del latín. Pensad luego que los romanos tomaban muchas palabras del griego. Eutanasia, buena muerte. Cuando se inventa la pediatría, los médicos para los niños, se va también a la palabra original en griego, que ha llegado a nosotros también a través del latín, pero que no ha evolucionado. Todo eso son cultismos. Hay también quien llama cultismos a las expresiones que utilizamos en castellano que vienen directamente del latín. Por ejemplo, yo qué sé, diestra y siniestra, o por ejemplo, infraganti, pillar a alguien infraganti. Esas son expresiones que vienen directamente del latín. Hay quien los llama cultismos, pero sería más correcto llamar a ese tipo de expresiones latinismos que cultismos. El cultismo lo dejamos para la palabra que necesitamos en un momento dado y que cogemos del latín cuando el latín ya ha evolucionado y no daría esa palabra en castellano. ¿Qué son los préstamos históricos? Vale. Los préstamos históricos serían esas palabras que el castellano ha ido introduciendo a lo largo de toda su historia y que provienen de otras lenguas. ¿Por qué son préstamos? Porque no son palabras que vengan del latín, no son palabras patrimoniales. ¿Y por qué son históricos? Porque hace tantos años que están con nosotros que hemos perdido la noción de su origen. Pero seguramente sí que vosotros sabéis que en el caso del castellano hay cantidad de palabras que vienen del árabe. ¿Por qué hay cantidad de palabras que vienen del árabe? Pues porque los árabes estuvieron entre la península y las islas, estuvieron pues desde el 711 hasta 1492. Naturalmente dejaron muchísimas palabras. La mayoría de las palabras que empiezan por al, en castellano, son palabras que vienen del árabe directamente. La mayoría, hay alguna que no, pero la mayoría, desde alcachofa hasta almohada. ¿Por qué? Porque el al en árabe es el artículo. Cuando nosotros decimos la almohada, en realidad estamos diciendo el cojín, porque almohada ya lleva el artículo en árabe. Cuando decimos alfombra, estamos diciendo el tapete. Si decimos la alfombra, estamos diciendo el tapete, porque alfombra originalmente era tapete. Pero hay muchísimas otras palabras, aceite, acequia, azafata. Una azafata, en principio, me parece que lo he explicado en los cambios semánticos, era una criada de la reina. Era la que servía a la reina, la que servía a la esposa del emir, o una persona que servía en casas reales. Entonces, esa era la azafata, y cuando tuvieron que ponerle una palabra para quien servía en los aviones, se utilizó esa palabra. Fijaos que en mallorquín, zafata viene de allí porque ¿qué llevaba la criada que servía a la reina? Una bandeja. En castellano decimos bandeja, pero en catalán, en lugar de ser la persona, ha quedado para el objeto que lleva en las manos, para la azafata. ¿Sí? ¿Veis lo de la evolución de las palabras y lo de los cambios semánticos? Por tanto, yo os he dicho que hay como 1200 palabras de las que están en el diccionario oficial de la RAE, unas 1200 palabras vienen directamente del árabe. Además de eso, también en castellano hay muchas palabras que vienen del griego, como os he dicho. Y estas palabras entran al castellano a través del latín. Una biblioteca, la Biblia, de hecho, Biblia significa el libro de los libros. Entonces, esas son palabras que vienen del griego. Primero, los romanos adaptan esas palabras, porque además ya sabéis que para los griegos la cultura helenística, la cultura griega, era la cultura, y por eso en las casas de los patricios romanos, los preceptores, los que enseñaban, los maestros eran griegos, y cualquier romano culto hablaba griego. Entonces, a partir de ahí, esas palabras entran en el latín y del latín al castellano.
Arabismos, como os he dicho, muchísimos, cifra, álgebra, alcohol, alcachofa, albañil, aceite, guitarra, azúcar también, fijaos, una palabra que utilizamos tanto. Palabras que vienen del francés, cuidado, galicismos no es que vengan del gallego, es que vienen del francés. En los siglos XVII y en los siglos XVIII, la cultura predominante era la cultura francesa y hasta el siglo XIX. Los zares de Rusia hablaban francés en casa, no hablaban ruso, porque el ruso era para gente vulgar. Ellos en su casa hablaban francés, porque en Rusia todavía a principios del siglo XX se tenía la idea de que el francés era la lengua de cultura. Pensad que cuando los españoles vienen, cuando los borbones vienen al trono español, traen a toda su corte y traen un montón de vocabulario y traen un montón de expresiones que son expresiones que vienen del francés y que nosotros hoy en día seguimos utilizando. Esto lo han preguntado también algún año. Algún año me parece que ha caído la palabra chef o la palabra sommelier o algo así. Ahora lo digo de memoria, pero han ido por ahí esas palabras y son palabras que vosotros veis que vienen del francés. Aunque no las sepáis todas, veis claramente que boutique, veis que esas palabras vienen del francés. Vienen del francés también todas las palabras que en castellano acaban en age. Bricolaje, garaje, maquillaje, todas esas palabras vienen de la terminación francesa age. ¿Sí? Entonces, hay muchísimas palabras, pero fundamentalmente están concentradas hoy en día como en el ámbito de la cocina, porque ya sabéis que los chefs famosos siempre han sido franceses, entonces hay muchísimas palabras en castellano que utilizamos que vienen del francés. A veces conservan la grafía original, pero a veces ya están castellanizadas. Por ejemplo, aunque aquí ponga chalet, ya la forma correcta de decir chalet en castellano es chalet, sin la T final. Igual que carnet, no es carnet, sino carnet, ya están completamente castellanizadas. Hay también muchos italianismos que tienen que ver muchas veces con términos literarios y también tienen muchas veces que ver con términos de la navegación, de cuando en los siglos XVI y XV los navegantes fundamentales del Mediterráneo eran franceses, los más italianos, los más importantes. Entonces, como el mismo Cristóbal Colón, que era de Génova, Italia, no de Génova, Mallorca. Entonces, hay muchas palabras, brújula, por ejemplo, si hay una palabra que viene del italiano. Después, indigenismos americanos. Claro, cuando los españoles llegan a América y se encuentran con cosas que aquí no se conocían, las tienen que bautizar. ¿Y qué nombre adoptan? Pues el nombre que tenían allí castellanizado. Tomate, patata, tabaco. Son palabras que en castellano no existen hasta que se traen el tomate, la patata y el tabaco de América. Sabéis que en la Edad Media no había patatas, no había tomates. A mí me hace mucha gracia que a veces ves una película de estas mal documentadas de la Edad Media y se comen allí un cochinillo de estos que están asando y lo ves ahí rodeado de patatas y dices, anda, mira, en el siglo XII, están comiendo patatas en el siglo XII. Ni tomates, Yo he visto alguna de estas que le tiran a un juglar tomates y dices, venga, si faltan todavía 400 años para que el chocolate también, cuando vino además el chocolate era muy caro, era de buen tono tomar chocolate, la gente de clase alta tomaba chocolate porque era algo muy exótico que venía de allí. Después, hay muchas palabras también en castellano que vienen del portugués, esos son los lusismos, ostra, vigía, marejada, y además de todo eso, en castellano también hay aportaciones, por ejemplo, del caló, de la lengua que hablan los gitanos. No sé si sois conscientes, pero chaval, chavala, es chico o chica, en caló, mangar, es robar, chalado, es loco, camelar, que en fin, tú me camelas, sí, vale, son palabras que utilizamos habitualmente en castellano y que son palabras que tienen un origen de la lengua de los gitanos. El catalán también ha dado palabras al castellano. Por ejemplo, la palabra capicúa es literalmente una palabra catalana, cap y cua. Es un número que se lee igual por el cap y por el cua. Se lee igual por delante. No, es que es así, es literal. Y otra palabra que es muy curiosa en castellano, que viene del catalán, es una peseta. ¿Por qué era una peseta? Una peseta era una pesa petita. Cuando a las monedas se les llamaba piezas, ¿sí? Claro, cuando tú tenías una pieza grande, una pieza, un doblón o lo que fuera, como se llamara la moneda, pero cuando la pieza era pequeña, era una peseta.
una pieza pequeña literalmente, y de allí luego el castellano adoptó la palabra peseta. La palabra cartel también viene del catalán, la palabra esquirol, alguien que se salta una huelga, en castellano, fijaos que hay un cambio, porque en catalán el esquirol es la ardilla, pero en castellano el esquirol es el que se salta la huelga. Convite, cartel, son palabras que vienen del catalán. También hay palabras que vienen del euskera, aquelarre, bacalao, chabola y izquierdo. Izquierdo me parece que yo os lo he explicado en alguna ocasión. En latín era destra y sinistra, bueno, al revés, destra era la derecha y sinistra era la izquierda. Y de ahí viene la palabra a diestro y siniestro. ¿Qué ocurrió? Que sabéis que los romanos, que eran muy supersticiosos, consultaban las aves. Cuando las aves venían por la derecha, es decir, por la diestra, daban buena suerte, pero cuando venían por la siniestra, daban mala suerte. Entonces llegó un momento en que la palabra siniestra llegó a significar algo que era negativo, que es la expresión que nosotros tenemos hoy en día. Entonces el castellano tuvo que buscar una palabra para designar lo que era opuesto a la derecha, no lo que daba mala suerte, sino lo que era opuesto a la derecha. Y entonces se fueron al euskera. Y de allí viene la palabra izquierda. Y fijaos que luego el catalán la adoptó del castellano. Y somos las únicas lenguas románicas que utilizamos para la izquierda la palabra izquierda. Porque el resto de las lenguas utilizan, en italiano siguen diciendo sinistra, para izquierda. ¿Vale? Pero esas son palabras que vienen del euskera. Claro, ¿esto lo pueden preguntar? Sí que os lo pueden preguntar, pero ya os digo, han preguntado fundamentalmente, cuando han preguntado por los préstamos, han preguntado por los del francés, que se ven muy bien, y naturalmente, y hoy en día, la mayoría de palabras nuevas que se introducen en castellano vienen de qué lengua? Del inglés, los anglicismos, y por anglicismos sí que han preguntado. ¿Qué ocurre con los anglicismos? ¿Por qué los anglicismos no los tenéis arriba? Porque en realidad los anglicismos son modernos. Hasta el siglo XX en castellano no había palabras que venían del inglés. Y si había alguna palabra que venía del inglés, había venido a través del francés. O sea, pensar que durante años también, en la Edad Media, se habló francés en la corte inglesa. De hecho, los reyes, durante unas décadas, durante unos siglos, hubo una dinastía francesa en Inglaterra, entonces los intercambios eran continuos. Y sí que el francés introdujo palabras del inglés. Y del francés, esas palabras vinieron en castellano hasta el siglo XX, pero nosotros tenemos más conciencia de que son palabras que vienen del francés que del inglés. ¿Qué ocurre en el siglo XX? En el siglo XX, con los medios de comunicación modernos y fundamentalmente con el cine y con la televisión, empezó la invasión, o empezó, mejor dicho, la introducción de anglicismos que hoy en día ya no son introducción, ya son invasión directamente, porque encima con internet y con las redes sociales y con, en fin, la comunicación contemporánea, con los medios de comunicación de hoy en día, ya os digo que todavía más palabras inglesas de las que hemos tenido. Por eso fijaos que yo digo que los anglicismos son neologismos, que son palabras o giros, luego hablaremos de los giros, nuevos en una lengua. Esa es la diferencia con los préstamos históricos. La palabra aceite, que es un arabismo, lleva en castellano toda la vida, o lleva en castellano 1000 años, sí, pero la palabra parking lleva en castellano 2 días. Por eso parking es un neologismo, porque es una palabra nueva en la lengua. Si parking dentro de 300 años se continúa diciendo, ya será un préstamo histórico, ¿sí? Pero hoy en día es un neologismo. Y como os he dicho, ¿de dónde vienen la inmensa mayoría de los neologismos en castellano hoy en día? En cualquier lengua, del inglés. Como os he dicho también, las primeras palabras que entraron del inglés en castellano entraron a través del francés. Sería el caso, por ejemplo, de meeting, o de dandy, de boxeo, de club o de tenis, que son palabras que llegan al castellano, son del inglés, pero vienen a través del francés. Como os he dicho, es en el siglo XX cuando nos encontramos con shorts, jeans, gloss, lifting, celebrity, mall, blue jeans, mall, perdonad, mall para... Aquí no se dice mucho, pero en Hispanoamérica se dice mucho, para el centro comercial, el mall. Blue jeans, la happy hour, o sea, un aparato beber es una happy hour, no sé,
El shopping, ahora la gente se va de shopping, yo alucino, no te vas de compras, porque yo qué sé, porque parece que es como más moderno irse de shopping que irse de compras. Pensar, por ejemplo, en la cantidad de términos del inglés que nos encontramos en los deportes. De hecho, en los deportes nos encontramos con que lo que se han producido han sido calcos. Ya no, en la primera etapa, el fútbol originalmente en castellano no era fútbol, era balompié, porque se tradujo literalmente fútbol, entonces balón y pie. Y fijaos, por ejemplo, el Betis no es Real Betis Club de Fútbol, es Real Betis Balompié, porque sigue conservando la palabra balompié. El voleibol originalmente no era voleibol, era balonvolea. Ahora ya decimos voleibol. El balonmano, en castellano es balonmano, pero fijaos que en catalán es handball. El catalán y el baloncesto en castellano ha traducido, pero el catalán dice básquet, no dice baloncesto. Entonces, en un primer momento se traduce. Luego, en un segundo momento, hablo de términos deportivos que llevan ya muchos años con nosotros. Después de esa traducción, en un segundo momento lo que se hace es que se adapta a la fonética. Y entonces el fútbol acaba pronunciándose a la castellana, fútbol, y no como lo pronuncian los ingleses. Pero hoy en día ya directamente lo que hacemos es que cogemos la palabra del inglés y no le hacemos nada a la palabra del inglés. Golf, rugby, bueno sí, la pronunciamos como rugby, pero escribimos rugby con Y, cuando en castellano las palabras, en fin, esa palabra acabaría en latín, no acabaría en Y. ¿Sí? Por tanto, es cierto que hay palabras que vienen de los deportes hace más años que otras palabras, por ejemplo las que se refieren al famoseo, que esas son modernas, pero sí que es verdad que en un primer estadio esas palabras se traducían y que hoy en día ya lo que hacemos es que la cogemos directamente. Y fijaos que acabamos diciendo cosas como, por ejemplo, el fuera de juego, que toda la vida era fuera de juego, en inglés es offside. Pero claro, como nos suena raro lo del off en castellano, la gente acaba diciendo orside. Y tú le dices a un inglés que el fuera de juego es orside y te dice, ¿de qué me estás hablando? Porque es eso, como la pronunciación esa del off es rara. En tecnología, fijaos la cantidad de palabras que tenemos que vienen del inglés. Yo qué sé, Bluetooth, es que ahí esa ni la hemos traducido. Ni la hemos traducido ni se espera que se traduzca. Correo electrónico lo sustituimos por email. ¿Por qué lo sustituimos por email? Porque correo electrónico es muy largo. Y el email se está convirtiendo en el mail. Ya ni directamente el email, porque ya estamos perdiendo la conciencia de la era electronic, todas las que empiezan por E, es porque es el electronic mail, correo electrónico es una traducción literal. Un blog, el software, el hardware, el puerto USB, hay cantidad de palabras de la tecnología que vienen directamente del inglés. Después, en informática hay muchos calcos semánticos, por ejemplo, banco de datos es una traducción literal. Copia dura, de hard copy, también es una traducción literal. ¿Qué ocurre con esas traducciones? Que no somos conscientes de que son anglicismos, pero lo son. Igual que ciencia ficción. En castellano tendría que ser ficción científica. En castellano es una tontería ciencia ficción, dos sustantivos así juntos. Pero ¿qué pasa? Que se ha traducido directamente del inglés y luego nos pasa lo que nos pasa, que nos encontramos a veces unas cosas que dices, ¿y esto qué significa? Bueno, pues significa lo que hemos traducido directamente del inglés. En economía también, y después hay muchísimas palabras en inglés que vienen del ocio o del famoseo, como lo queráis decir. Fijaos, un thriller, en castellano sería una película de suspense. Prime time, momento de máxima audiencia televisiva. Celebrity, toda la vida habían sido famosas y famosos, y ahora ya son celebrities o, mejor, celebs. Que ya lo veo hasta, en lugar de escribir toda la palabra, escriben celeb y hacen el plural celebs, que es una cosa rarísima. Un reality show, los singles, ahora ya ha pasado un poco de moda, pero hubo una temporada que la gente no era soltera, que la gente era single. Es una cosa, la gente ya no tiene aficiones, tiene hobbies. Y el otro día hablamos de lo del crush, lo del crush, es mi crush, que es el chico que te gusta o la chica que te gusta. No sé,
fin, Y después, atención, también hay muchas expresiones que vienen del inglés que vienen de verbos: categorizar, dopar, chutar, conectar. Son verbos que no existían en castellano y que hemos adaptado directamente del inglés. Porque yo aquí os he puesto un montón de sustantivos, pero tenéis que pensar que también hay palabras que son verbos, otro tipo de categorías gramaticales, pero fundamentalmente sustantivos y verbos, algún adjetivo también. Tenéis que tener cuidado con los plurales del inglés, porque sabéis que los plurales del inglés hay que castellanizarlos, ¿Os acordáis que hemos hablado de esto? El plural de CD se hace en el artículo, son los CD. Si lo escribís con la abreviatura, perdón, con la sigla. Y si no, tenéis que escribir la palabra completa, CD, así como suena, con las 4 letras, y entonces sí que podéis hacer el plural CDs. Pero tonterías de CD con apóstrofe o CD con una S pequeñita, por favor, desterradlas. Esto ya lo sabéis, Y luego hay plurales del inglés que están ahí porque, yo qué sé, de club, toda la vida la RAE había dicho que el plural era clubes. ¿Por qué? Porque en castellano no hay ninguna palabra que acabe en BS. Pero ¿qué ocurre? Que como la palabra clubs se ha extendido tanto, ahora ya la RAE admite clubs como plural de clubes. Por tanto, van cambiando. Pero tenéis que pensar que esas terminaciones tienden a la terminación natural del castellano. Smoking para el traje, no para fumar, Para fumar se dice fumar. Smoking para el traje. En castellano hace un plural que no es smokings, es smokines. Igual que álbum hace álbumes, no álbums. Cuidado porque el castellano castellaniza los plurales también para hacer terminaciones que son normales en castellano. Venga, neologismos. Seguimos hablando de los neologismos y un tipo particular de neologismo sería el extranjerismo. Es decir, lo que yo os acabo de explicar ahora, los anglicismos, en realidad son un tipo particular de neologismo. ¿Qué es un neologismo? Como os he dicho, un neologismo es cualquier palabra de nueva creación en la lengua. Cuando yo he dicho, canalillo es un neologismo, porque es una palabra que no existía en castellano y que ahora ya se usa en castellano. Mileurista es un neologismo. ¿Por qué? Porque es una palabra que no existía en castellano y que a partir de una palabra que sí que existía en castellano, o en este caso a partir de 2, se ha creado nueva y ya está en el diccionario. Entonces, cuando hablamos de neologismos, tenéis que pensar que son palabras de nueva creación. ¿Y estos neologismos qué pueden ser? Recordad, estos son los que ya hemos visto. Son palabras que creamos a partir de formas y significados que ya existen en nuestra lengua. Ahí tendríamos, por ejemplo, las palabras que ya hemos visto, las palabras compuestas, mileurista, ¿sí? Bueno, en el caso de mileurista no sería compuesta, sería parasintética, porque sería compuesta más derivada, ¿sí? Pero sería una palabra que no existía en castellano y que ya existe, y que hemos creado a partir de palabras que ya existían en castellano. Ahí tendríamos también las palabras derivadas de canal, canalillo, de carril, carrilero. Tendríamos allí las siglas y los acrónimos. ¿Os acordáis? Las siglas son las que todavía son EEUU, CCOO, pero después el acrónimo es el que ya está tan lexicalizado que ya se escribe con minúsculas y ya lo leemos completo. No decimos SIDA, sino que decimos SIDA. Por tanto, eso sería un acrónimo frente a EEUU, que sería una sigla. Todo esto, repito, lo vimos en el tema anterior. En el tema anterior no, hace 2 temas, en el tema de morfología. Y recordad que preguntan mucho por palabras derivadas y también por palabras parasintéticas. Recordad, la parasíntesis en realidad son 2 fenómenos, lo vuelvo a decir. El de mileurista, que es derivación, mejor dicho, composición más derivación. Yo tengo una palabra, 2 palabras, como 1000 y euros, y de ahí hago 1000 euros, y de 1000 euros hago una palabra derivada, mileurista. Ese es un tipo de parasíntesis. El otro tipo de parasíntesis son estas palabras, está formado por ese grupo de palabras que tienen un prefijo y un sufijo, pero
que si yo quito el prefijo, la palabra no existe en castellano. ¿Os acordáis? Aterrizar. De la palabra tierra, del lexema tierra, yo hago aterrizar. Yo no. El castellano ha hecho aterrizar. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que si yo le quito el prefijo a, la palabra que me queda, que es terrizar, no existe. Esa es una palabra parasintética. Diferencia, por ejemplo, con anormal. Anormal no es una palabra parasintética, sino que es una palabra derivada. ¿Por qué parasintética es una palabra derivada? Perdonad, ¿por qué anormal es una palabra derivada? Porque si yo le quito el prefijo a, la palabra que me queda, que es normal, existe en castellano. Y fijaos que el procedimiento es igual que aterrizar. En anormal tengo un prefijo más un sufijo. Igual que en aterrizar, que tengo un prefijo más un sufijo. Pero la diferencia es que aterrizar no existe, por tanto es palabra parasintética, y normal sí existe, por tanto es palabra derivada. Esto ya lo hemos visto y lo tenéis allí, y repito, miradlo bien que lo pregunto. ¿Cómo podemos crear palabras también en castellano? Mirad, a través de palabras que ya existían en castellano y a las que les damos un nuevo significado. Ahora ha pasado de moda, pero en los años 80 estaba muy de moda la palabra carroza. Lo que ahora mi sobrino de 13 años me dice, ay tía, que tú eres una, ¿cómo es? ¿Cómo eres? Una boomer, ¿no? Una boomer, ¿eh? Una boomer que es como una antiguaya, ¿eh? Una anticuada. Ellos utilizan el anglicismo, nosotros decíamos una carroza, un carroza. Mis padres eran unos carrozas. A partir de la palabra carroza, aquella persona que estaba anticuada o que estaba vieja o que nosotros percibíamos que ya era de una generación mayor, todos eran carrozas. Es más, había programas de televisión que estaban dedicados a jóvenes carrozas, que eran personas de 30 a 40 años, y había galas de tarde, que era para jóvenes carrozas. Por cierto, neologismo, la palabra tardeo. Ahora ya no son galas de tarde, ahora ya son tardeos. ¿Lo veis? A partir de la palabra tarde se ha creado el sustantivo tardeo. A mí la primera vez que me lo dijeron, casi se me caen los pelos de la cabeza. Tardeo, que es un tardeo. Yo no sabía lo que era un tardeo y al final, pues, en fin, se ha aprendido. Tardeo, una cosa que no existía. Y ya veréis cómo vamos a hacer el verbo. Dentro de nada vamos a hacer el verbo tardear. Ir de tardeo va a acabar siendo tardear, ya lo veréis. Como os decía entonces, camello. La palabra camello es una palabra en origen del animal, pero al final acaba siendo el que vende drogas. Por tanto, serían palabras creadas nuevas en castellano por un cambio semántico. En este caso, estas palabras son polisémicas. Si vosotros vais al diccionario a buscar la palabra camello, como camello, el que vende drogas, es como el que las lleva encima, como el camello, ¿sí? Que lleva encima la joroba o las dos con el agua, lo que vais a encontrar son diferentes acepciones dentro de la misma palabra. Son palabras polisémicas, no son palabras homónimas, no es que hayan coincidido por casualidad. Más cosas, extranjerismos, lo que os he dicho. Palabras que vienen de otras lenguas y allí, naturalmente, los préstamos, como os he dicho, a veces se adaptan de una lengua y se producen cambios. Por ejemplo, fútbol, que viene de fútbol así, que viene de esta palabra. Chofer, que es un galicismo, una palabra que viene del francés, que originalmente es chofer, ¿sí? Y escáner, que originalmente en inglés es así, y al final nosotros lo tenemos que escribir a la castellana. Escáner, que ya está admitido. ¿Qué tipos de préstamos nos encontramos con estas palabras que vienen de otras lenguas? Nos encontramos, primero, palabras que directamente no se han adaptado. Ahora no hablo solamente de inglés, hablo de otras lenguas. Por ejemplo, pizza. Por ejemplo, prêt-à-porter. Para que veáis, una palabra del italiano, para que mozzarella. Me da igual. Tiramisú. Me da lo mismo, Son palabras que hemos tomado directamente del italiano y que hemos adaptado. Prêt-à-porter, lo decimos así, pero en francés sería prêt-à-porter. Ya sabéis que es la moda esta que no es alta costura, sino que es moda de esta lista para llevar, ¿sí? Software, que vendría del inglés y que tampoco se ha adaptado. Palabras, por tanto, que tomamos directamente de la lengua y que no hemos adaptado. Después nos encontraríamos con palabras que normalmente, porque ya han entrado hace años en la lengua, han sufrido un proceso de modificación y, aunque vengan de esa lengua, ya están castellanizadas, como mínimo en la fonética. Por ejemplo,
De la palabra francesa troupe decimos tropa. Pero fijaos qué curioso, la palabra troupe en castellano se mantiene, por ejemplo, para una troupe de circo. Todavía se mantiene la palabra en francés. Sin embargo, tropa viene de aquí. Medalla viene del italiano medaglia y ha sufrido una adaptación. ¿Lo veis? O por ejemplo, estándar. O por ejemplo, spaghetti, que en italiano se escribe sin S y con GH. Pero en castellano ya lo hemos adaptado y luego hacemos una cosa muy curiosa. Vosotros sabéis que en italiano spaghetti es plural. Las palabras que en italiano acaban en i son plurales. El italiano es la única lengua románica que no hace los plurales en s, hace el plural en i. Y un espagueto es uno y espagueti es un conjunto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos los espaguetis, estamos haciendo dos plurales. A los italianos también se mueren de la risa cuando nos oyen decir los espaguetis. Lo normativo es adaptar la forma al español y por eso, atención, hay que escribir en castellano whisky con G, diéresis, U y Q, U, así como suena. ¿Lo veis? ¿Lo habéis escrito whisky? ¿Sí? ¿No lo veis? Sí. ¿No lo veis? Sí. Sí. Hay que escribir croissant, así, croissant, no a la francesa. ¿Sabéis que en francés es? Croissant, croissant, sí. Ahí con toda la nariz, en los franceses, En castellano es croissant, eslogan, que ya está castellanizado, estrés, y esta que es buenísima, que ha entrado hace poco en el diccionario, bypass, para el corazón. ¿Sabéis que en inglés es así? Pues en castellano ya la tenemos bypass. Está buenísima, Y después los hay que están como a medias. Fijaos, yo que sé, roast beef está ahí a medias, pero luego sándwich sí que lo hemos cogido tal cual. Hay algunas depende, Y después, esto es importante, ¿hay que rechazar cualquier tipo de préstamo lingüístico que llegue a la lengua? No, porque hay préstamos lingüísticos que son necesarios, porque toda la vida se han creado cosas nuevas, por ejemplo lo del vídeo, que os he dicho. Nosotros no tenemos conciencia de que vídeo es una palabra que hemos tomado del griego. Para nosotros, como la fonética es como el castellano, la palabra vídeo es como si fuera una palabra patrimonial. No, la palabra patrimonial es veo, que es la que evoluciona de vídeo. Pero vídeo es un cultismo. Pero ¿qué pasa? Que cuando le tenemos que dar un nombre al aparatito, podríamos haber, yo qué sé, cogido otra palabra, pero se cogió esa. Entonces, hay neologismos que son necesarios porque se refieren a una realidad que no existe en la lengua. Y ahí nos encontraríamos con, por ejemplo, neologismos como sauna, que viene del finlandés, o como karaoke. Son palabras que no existen en castellano y entonces las cogemos, sauna directamente del finlandés y karaoke directamente del japonés. Sushi, directamente, que podríamos decir trocitos japoneses de pescado crudo, con arroz de base, pero entonces ya nos hemos liado. Y luego ya los makis, los que van envueltos, y luego ya, en fin, ya nos hemos hecho un poco de lío. Entonces decimos sushi y ya está, que hambre me está entrando ahora, Ya está, Por tanto, esas palabras, para realidades que no existen en castellano, es normal que utilicemos para esas palabras las palabras en otra lengua. Pero luego, ¿qué ocurre? Que hay cantidad de préstamos innecesarios o superfluos porque ya tenemos la palabra en castellano. Entonces, ¿por qué tenemos que decir parking, además parking con esa G final en castellano que es tan rara si tenemos aparcamiento? ¿Por qué tenemos que decir jeans si tenemos vaqueros? O tejanos. Porque tenemos que decir celebrity si tenemos famoso. Pero lo decimos, pues no sé por qué, pues porque parece que suena mejor, pero hay que evitarlo. Más peligrosos todavía son los préstamos semánticos y los calcos léxicos, porque son palabras que traducimos, como lo que os he dicho antes de ciencia ficción, y nosotros no somos conscientes de que estamos traduciendo. Y estamos haciendo una tontería como esa. O por ejemplo, otra que me mata a mí, alto secreto. Alto secreto. Alto en castellano es alto, no es súper secreto. En castellano tenía que ser secreto de Estado. O en todo caso, súper secreto o secretísimo, pero no alto secreto. ¿Qué pasa? Que se ha traducido directamente del inglés.
Y muchas veces, en el caso del calco léxico, que lo que hacemos es traducir literalmente una expresión, aquí tenéis lo del alto secreto, lo de la lluvia ácida, lo que estamos haciendo es que estamos sustituyendo una realidad que existe en una lengua por otra realidad diferente. Me explico. Hasta los años 40 o 50, cuando llegaron las películas de Hollywood, en español, los que podían se iban de viaje de novios. No existía la expresión luna de miel. No existía, que además de que es una cursilada, es el nombre de no sé cuántos restaurantes chinos, no sé por qué, se llama luna de miel. Pero, ¿qué se hizo cuando esas películas que vinieron del inglés se tradujeron? En lugar de traducir la expresión inglesa honeymoon por la expresión que ya teníamos en castellano, que era viaje de novios, se tradujo por luna de miel. Y ahora resulta que te vas de luna de miel. No, te tenías que ir como toda la vida, de viaje de novios. Pero al final lo hemos traducido y hemos introducido esa expresión cursi, que es una connotación que además no tenían los viajes de novios. Los viajes de novios no tenían esa cursilería, eran para otra cosa, no eran para hacerse alguna cosa a la luz de la luna, eran para otra cosa. ¿Vale? Sí, entonces, cuidado, porque no es lo mismo la luna de miel que el viaje de novios, y lo del viaje de novios es algo importado. ¿Verdad? Lo de la luna de miel es importado. Lo que hemos hecho toda la vida en castellano ha sido, pues eso. Ahí os encontráis lo del alto secreto, lo de la lluvia ácida que os he dicho. Y luego, tenéis que pensar que cuando esas palabras se introducen después en el castellano, nos vamos a encontrar que muchas veces se introducen en cursiva cuando todavía no están aceptadas, por ejemplo, marketing. Cuando ya están aceptadas en el diccionario, ya no se escriben en cursiva, web o surf, y después, cuando estamos esperando a ver si esas palabras entran o no entran, siguen en cursiva. Por ejemplo, chatear. Y si vais a chatear al diccionario, probablemente os va a remitir a charlar en lugar de a chatear. Pero probablemente chatear dentro de nada se va a adaptar. Yo quiero saber cómo va a acabar WhatsApp en el diccionario. Quiero saber cómo va a acabar. Por ejemplo, mi madre no dice whatsappear, mi madre dice whatsappar. Te whatsappé. Porque claro, whatsappear para ella, eso es complicadísimo, En fin. Y pensaba que lo había explicado aquí. Yo pensaba que estaba en algún sitio. Si no está en algún sitio, lo he quitado. Y si no, lo encontraréis. Yo creo que está antes, en el apartado anterior del inglés. Y luego fijaos la tontería que hemos hecho en castellano, que ahí sí que somos los mejores, haciendo tonterías muchas veces lingüísticas. Los ingleses no hacen footing, los ingleses running. Pero resulta que nosotros, ¿qué hacemos? Nos inventamos una palabra inglesa que no existe en inglés, para decir que nos vamos a correr. Y otra buenísima, la del footing es brutal, pero ¿y la de puenting? La de hacer puenting, esa es. Pero cuando te tiras del puente, en inglés no utilizan la palabra puenting, y en todo caso, si nosotros utilizamos, si queremos utilizar la palabra en inglés, tendríamos que decir algo así como bridging, the bridging, pero no puenting. O sea, ¿qué estamos haciendo de verdad? O sea, estamos cogiendo una palabra castellana y le estamos añadiendo el ing del final. Es brutal, de verdad es que es brutal. Y luego ya nos digo, desde que la banca esa se llamaba ING y la compañía, porque yo hablo de eso, pero y Vueling. O sea, flying en todo caso, pero no hagas Vueling. Coges la palabra, además fijaos, es la palabra patrimonial, porque la palabra volar viene del latín volare y ha evolucionado en buen, porque esta O era larga y ha diptongado. Entonces, de vuelo, sí, efectivamente, de vuelo, le añado luego el ing final y acabo diciendo vueling. De verdad, unas cosas, y también en el campo de la comida y todo eso, ahora resulta que lo que toda la vida habían sido sibaritas, esa gente a la que le gusta comer bien y que busca los restaurantes, hoy en día ¿qué son? Foodies. ¿No lo habéis oído nunca? No, pues eso es porque no soy foodies. Porque si fuerais foodies, os lo habrían dicho.
caserita, gente con... mi abuela diría de morro fino. De morro fino. Fast food, otro calco, comida rápida. Tendríamos que decir en castellano, en todo caso, comida basura. Pero no comida rápida o comida o hamburguesas, yo que sé, hamburguesería. Pero decimos restaurantes de comida rápida, como si McDonald's se pudiera considerar un restaurante, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿eh? Ahora venga, terminamos con el tema y dentro del tema recursos estilísticos. De esto está aquí, porque ya os he dicho que este tema es un batiburrillo, lo que no está en otro sitio está aquí. Y este año, por primera vez, las figuras literarias están acotadas. Otros años te podían preguntar cualquier figura literaria y este año le pedimos a la profesora que cerrara un poco porque figuras literarias hay como 500, ¿eh? Yo tengo un libro así de figuras literarias. Entonces le pedimos que acotara y acotado. Y estas figuras literarias que tenéis aquí son las que os pueden pedir, ¿eh? Cada año ponen una o dos preguntas de recursos literarios. Por tanto, lo vamos a repasar y vamos a entrar solamente en los que os pueden caer. Vale. ¿Qué es una literación? Una literación consiste en que en diferentes versos repetimos la misma palabra o el mismo principio. Si tenéis, por ejemplo, una literación, anáfora, me rehago, Lo de repetir en los mismos versos el mismo principio, eso es una anáfora. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. Ese temprano, aquí tendría que haber una raya porque son diferentes versos. O por ejemplo, Becker utiliza muchas anáforas. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. Eso es una anáfora, empezar diferentes frases o diferentes versos por la misma palabra o por el mismo grupo de palabras. La literación, perdonad que me he ido antes, La literación consiste en repetir el mismo sonido en el mismo verso o en versos que están muy cerca o en la misma frase para conseguir un efecto determinado. Tenéis aquí un ejemplo clásico, que es el de Garcilaso de la Vega, el de "y en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaban", que es lo de repetir la S para imitar el zumbido de las abejas, o "los suspiros escapan de su boca de fresa", para imitar los suspiros de la princesa, o que hay Alma con el ala leve del leve abanico, o el ruido con que rueda la ronca tempestad. Sí, son ejemplos clásicos. Tenéis que mirar que si se repite el mismo fonema o el mismo sonido para conseguir un efecto determinado, lo que tenéis es una literación. Si es una casualidad, es una casualidad. O sea, mi papá fuma en pipa, eso es una literación, pero es porque coinciden las P's. Pero no se consigue, el poeta no quiere, bueno, el poeta, en este caso yo, no quiero conseguir ningún efecto determinado, pero en el ruido con que rueda la ronca tempestad sí, o una torrentera rojiza que rasga los montes también. Esa R para imitar un ruido fuerte es muy típica, y la S para imitar suspiros o para imitar zumbidos también es muy típica. Como os he dicho, la anáfora, que consiste en repetir en diferentes versos en la misma palabra o el mismo grupo de palabras. ¿Qué es un encabalgamiento? Un encabalgamiento, yo os lo explico aquí porque la profesora lo ha puesto, pero un encabalgamiento en realidad no es un recurso literario. Un encabalgamiento en realidad es un recurso de métrica. No es un recurso literario, pero como está en la lista, yo lo explico como recurso literario. Un encabalgamiento, los que hacéis literatura conmigo sabéis que hemos hablado a veces de esto, en los versos el poeta lo que hace es que mantiene la unidad de sentido. No quiere decir que cada verso sea una frase completa, quiere decir que el verso mantiene una unidad de sentido. Puede ser un sintagma completo, puede ser media frase, pero hay una unidad de sentido. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. 4 versos. No es frase completa, pero no hay ningún encabalgamiento porque en cada verso hay una idea más o menos completa. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios. En este caso sí que cada verso es una frase. Pero repito,
o tienen unidad de sentido en forma de sintagmas completos, o tienen sentido completo en forma de frases o de oraciones. ¿Qué ocurre con el encabalgamiento? El encabalgamiento sería un fenómeno anómalo, un fenómeno raro en la poesía, que consiste en que, por alguna razón, el poeta no mete en el verso una secuencia que tenga sentido más o menos completo, sino que por alguna razón corta. Y al cortar hace que nosotros nos tengamos que fijar mucho en esa palabra, en la palabra que viene antes y en la palabra que viene después. De manera que a veces tienes que volver a leer para saber qué te están diciendo. Fijaos, por ejemplo, en este que tenéis aquí. Fray Luis de León dice: bien como la ñudosa, ñudosa llena de nudos, carrasca, en alto risco desmochada, con hacha poderosa, de ser despedazada, del hierro torna rica y esforzada. Fijaos aquí, bien como la ñudosa, carrasca. O sea, para ver qué es nudoso, me tengo que ir al verso siguiente, porque en ese verso no me acaba la idea. Eso es muy raro y hace que me tenga que fijar mucho en esas dos palabras. A veces los poetas lo hacen por cuestión de métrica, para que les dé y para que les quede la rima, pero a veces lo hacen simplemente para que nos fijemos en una palabra. Yo he visto algún encabalgamiento tan abrupto que corta una palabra. Ahora no me acuerdo cómo era, no era intensamente, ahora no me acuerdo qué era. Era algo que acababa en mente. Imaginaos, un poema que acababa así. En un verso hacía esto. No, pero no era gravemente, era algo con mente. Pero claro, tú te encuentras eso y dices, ¿qué ha hecho aquí el poeta? Pero es para que te fijes justamente en esa palabra que corta. Y había un doble sentido. Como si la mente fuera grave, pero que a la vez la cuestión fuera grave en el sentido del adverbio. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es una exageración. Cuando vosotros tenéis una exageración muy grande, lo que tenéis es una hipérbole. El ejemplo clásico es el soneto de Góngora, el soneto que Quevedo le dedica a Góngora, el de érase un hombre a una nariz pegada. Es un hombre que tiene una nariz tan grande que no es que él tenga la nariz pegada a la cara, sino que todo el hombre está pegado a la nariz. Los que hemos hecho Akhmatova ahora, hemos visto como en un momento determinado describe la ciudad de San Petersburgo, Leningrado, como un apéndice de sus cárceles. O sea, toda la ciudad es una cárcel y en realidad lo que es la ciudad de verdad es como si fuera un añadido. Eso sería una hipérbole. La hipérbole la utilizamos muchísimo cuando hablamos. Si decimos todo el mundo fue a su fiesta, eso es una hipérbole. Si decimos, por ejemplo, yo qué sé, voy a tardar 1000 años en hacerlo. Este ejercicio es tan difícil que voy a tardar 1000 años en hacerlo. Claro, y 1000 años tú lo vas a terminar y nosotros lo vamos a ver. Son hipérboles, las utilizamos constantemente. Es verdad que la poesía probablemente las utiliza más, pero nosotros también las usamos. ¿Qué es una metáfora? ¿Qué es una metáfora? La metáfora os la voy a explicar con el símil o comparación. Cuando tengo un símil o comparación, lo que yo tengo es A como B. Si yo tengo A como B, lo que tengo es una comparación. Si yo digo, tus dientes son como perlas, eso es una comparación. Pero si yo tengo, tus dientes son perlas, lo que tengo es una metáfora. Si en lugar de tener A como B tengo esto, lo que tengo es una metáfora. Y luego tenéis que pensar que hay metáforas que son tan modernas que en realidad no tengo esto, sino que tengo directamente esto. Si yo en lugar de decir tus dientes son como perlas, digo tus perlas, lo que yo tengo es esto. Si yo tengo tus perlas, vosotros entendéis que me estoy refiriendo a los dientes. Pero imaginaos que en lugar de tener tus perlas, yo tengo dos versos como estos de Lorca. Su luna de pergamino, preciosa tocando bien. Preciosa es el nombre de una niña. Entonces, la frase está desordenada, el verso está desordenado, sería preciosa viene tocando su luna de pergamino. Su luna de pergamino, es una metáfora. ¿Qué instrumento musical toca la niña? ¿Qué instrumento musical toca Preciosa? Si toca una luna de pergamino.
luna llena, una luna llena de pergamino que puede tocar la niña, una pandereta. Una pandereta. La superficie es de pergamino y tiene la forma de una luna llena. Claro, es Lorca, hay que pensar, Él hace esto. Por tanto, esto sería una comparación, esto sería una metáfora que se llaman impuras porque tenemos el término real y el término imaginario, tus dientes son perlas, y si tenemos simplemente tus perlas, lo que tenemos es una metáfora pura. Las metáforas puras son más habituales en la poesía moderna que en la poesía más clásica. De todas maneras, os preguntarán por metáfora o por comparación, símil, no os preguntarán metáfora pura, metáfora impura, eso no lo han preguntado nunca. Vale, venga. Un tipo particular de metáfora, luego iré a la metonimia y a la sinestesia. Un tipo particular de metáfora es la personificación o prosopopeya. ¿Qué es la personificación o prosopopeya? Es un tipo de metáfora en la que a un ser inanimado, es decir, a una cosa, le damos cualidades humanas. También lo hemos visto en Akhmatova, cuando se dice algo de San Petersburgo y se dice, por ejemplo, que San Petersburgo es odiosa, eso es una personificación, porque en realidad estás aplicando una cualidad que es humana a una ciudad. Aquí tenéis como personificación o prosopopeya un verso de un poeta, creo que es un poeta colombiano. América es la Virgen que sobre el mundo canta. Está personificando a toda América en la figura de la Virgen. ¿Vale? Eso sería personificación. Ahora se me ocurre otro. El río Guadalquivir tiene las barbas de plata. Tener barba es algo propio de las personas, no de los ríos. Por tanto, sería también una personificación. La metonimia. La metonimia, la sinestesia, personificación, en realidad son tipos particulares de metáfora. La mayoría de los recursos literarios que no afectan al sonido son tropos y son variaciones de la metáfora. ¿Qué es una metonimia? La metonimia sería la sustitución de una palabra por otra porque entre ambas hay algún tipo de relación que puede ser de origen, de causa-efecto, del todo por la parte o la parte por el todo. Si yo digo, por ejemplo, respeta sus canas, eso es una metonimia. Excepto que yo sea una peluquera y que de verdad le esté pidiendo a alguien que no le tiña las canas. Pero si estoy diciendo respeta su edad y en lugar de decir respeta su edad, estoy poniendo una consecuencia de la edad, que es la de las canas, estoy utilizando una metonimia. Si yo, por ejemplo, digo, en su casa tiene colgado un Picasso, eso es una metonimia, porque no creo que en su casa tenga colgado un señor que se apellida Picasso. A lo mejor sí. Entonces ya no sería una metonimia, no sería ni un recurso literario, ya sería una realidad. Pero si no, sería una metonimia. Tenéis, por tanto, lo que os he dicho, yo qué sé, ganarse el pan. Alguien que se gana el pan, en realidad no se gana el pan, porque a lo mejor no come ni pan, pero que se gana un sueldo. Entonces, como con el sueldo se compraba pan, al final eso ha quedado como una metonimia. El valor se introduce en la red, no, se introduce en la portería. Es más, el valor no se introduce en la red, porque si el valor se introdujera en la red, se quedaría dentro de la malla. Sí. No se jura lealtad a la bandera, en realidad lo que estás jurando es lealtad a tu país. El cuello de la camisa, fijaos, el cuello de la camisa en realidad también es una metonimia, porque no es el cuello de la camisa, en teoría es la parte de la camisa que toca el cuello, o lo que hemos dicho antes de la cadera. Cuando la palabra cátedra es silla y se produce el cambio a cadera, eso también es una metonimia. ¿Por qué? Porque la cadera es lo que utilizas para sentarte en la silla. Un tipo particular de metonimia es la sinécdoque. En el caso de la sinécdoque, lo que tenemos es la parte por el todo o el todo por la parte. Cuando alguien pide la mano de alguien, en realidad no pide la mano,
está pidiendo permiso para casarse con la persona. Yo hace muchos años leí un cuento que me gustaría recuperar y que no he encontrado nunca más, que es de un hombre que tiene una especie de síndrome de Asperger y entiende todo de forma literal. Entonces, el novio de su hija va y le pide la mano. Y el padre le dice, pero hombre, ¿cómo que te voy a dar la mano de mi hija? Y ella está de acuerdo. Y el otro dice, sí, está completamente de acuerdo. Dice, bueno, pues si ella está de acuerdo, pues ¿qué vamos a hacer? Te daré la mano de mi hija. Total, el chico se va a su casa, al día siguiente le llega un paquete, y cuando ve el paquete, dentro está la mano de su hermano. Eso que es una sinécdoque, ese se lo toma en sentido literal, y por eso el padre se resiste y dice, pero ella está de acuerdo. Y yo, sí, ella está de acuerdo. Bueno, pues si está de acuerdo, envío eso. Entonces, eso sería otra vez, cuando decimos, por ejemplo, soy toda oídos, para decir te escucho con atención, eso sería también una sinécdoque. Repito, en realidad son metonimias, las sinécdoques son metonimias, son tipos particulares de metonimias. Acabo, la sinestesia, que también a los que hacéis literatura os suena. ¿Qué es la sinestesia? La mezcla de diferentes sentidos. Si yo digo, por ejemplo, que alguien, bueno, este poema que tenéis aquí, fijaos, en los colores sonoros suspendidos. Los colores no pueden ser sonoros. El color hace referencia a la vista, sonoro al oído. Oyen los ojos no pueden oír. Miran los oídos. O, por ejemplo, aquí, una caricia rosa. Las caricias no pueden ser rosas, pueden ser agradables, desagradables, suaves, pero no pueden ser rosas. Por tanto, ahí tendréis sinestesias. ¿Sí? En teoría nos pueden preguntar por más recursos, en teoría. Ya veremos, porque a veces esta mujer nos da sorpresas.